y me la aceptan en la CONADI y me dan la calidad indígena porque yo me autoidentifico. Sin embargo, en la ley dice quienes mantienen, no quienes adquieren. Por lo tanto, durante años también se han entregado y nosotros encontramos durante de un tiempo, digamos que estuvimos haciendo bastante control, porque también eso pasa por nosotros mismos, también el resorte del control social que no ejercemos sobre estas medidas que tiene como ley, pero que están mal aplicadas en el fondo, que se pueda dar un certificado de calidad indígena a quien no lo es, ¿ya? Y eso se ha dado. Eso nosotros tenemos documento de Contraloría como denuncia porque la aplicación de ese inciso de la calidad indígena, del otorgamiento de la calidad indígena, tiene esa falencia. Lo toman como que alguien que va y se declara y se autodetermina que es indígena. Y no es tan así, porque dice bien claro que quienes mantienen rasgos culturales, y eso significa que tienen que avalar esos rasgos culturales que mantienen y no que están adquiriendo mediante una declaración jurada, poco menos. Eso. Muy bien, gracias Cecilia. Vamos entonces a proceder a la lectura, Matías. Gracias. Por eso mismo, señora Cecilia, es que necesitamos ayuda al respecto, me parece. A ver, plazos. Es una nueva propuesta de gobierno en esta materia. Los plazos de las medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas considerarán, falta un acento ahí, los siguientes plazos de acuerdo a las etapas establecidas en el artículo anterior. Cuando el artículo anterior hablamos de las etapas, obviamente. Ahora, separamos en dos casos. Separamos para medidas administrativas y para medidas legislativas. Tratándose de medidas legislativas que se deban iniciar por mensaje del Presidente de la República, cada una de las etapas deberá ser ejecutada en un plazo no superior a 25 días hábiles. Subimos primero el plazo que estaba originalmente, que hablaba de 15 a 25. Tratándose de medidas administrativas, cada una de las etapas deberá ser ejecutada en un plazo no superior a 20 días hábiles. También hubo un cambio ahí de 15 a 20. Sin perjuicio de lo anterior, el órgano responsable de la medida, previo diálogo con las instituciones representativas de los pueblos indígenas afectadas directamente, podrá, en la etapa de planificación, modificar los plazos señalados por motivos justificados. O sea, existe un proceso de diálogo en la etapa de planificación y se podrán acordar plazos distintos, considerando la necesidad de establecer procedimientos flexibles que se adecúen a las circunstancias propias de cada consulta en particular. Obviamente la habíamos conversado ya, ¿cierto? Una consulta es distinta a otra, depende de la medida. En todo caso, el proceso de consulta no podrá exceder el plazo establecido en el artículo 23 de la Ley 19.880, que es la Ley de Procedimiento Administrativo, ¿cierto? Que establece el plazo máximo de tramitación de un procedimiento, de un acto procedimiento administrativo. Eso habla de los plazos. Y después, de alguna manera, también quisimos recoger en la oportunidad de la consulta, algo que también habíamos planteado y se había comentado. Primero, tratándose de las medidas legislativas que se inician por mensaje del Presidente de la República, la consulta deberá realizarse en forma previa a su envío al Congreso. Tratándose de medidas administrativas, el proceso de consulta se efectuará en forma previa a su dictación. Ahora, este es uno de los temas que conversamos ayer, ¿cierto? Cuando se produzcan hechos que justifiquen la dictación inmediata de una medida, se podrá omitir el proceso de consulta. Se entenderá como hechos justificados todas aquellas medidas, cualquiera sea su naturaleza, finalidad o función, cuya demora o retraso en su dictación pueda causar grave daño a los derechos fundamentales, a la salud, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional. Entonces, bueno, esos son dos artículos que los dejamos para su revisión. La idea es que ustedes los puedan revisar internamente, trabajar internamente y después podemos conversarlo. Y por eso, si no hay si no hay una objeción al respecto de continuar, les propongo que pasemos al artículo de responsable del proceso de consulta. Muchas gracias. Pasamos al otro artículo y ustedes después se toman su tiempo. ¿Les parece? Responsable del proceso, sí. Abramos la conversación. Cecilia. Responsable del proceso de consulta. Un artículo consensuado.
El organismo del Estado responsable de la medida. Cecilia, acuérdate que la Sí, va por eso paré. a escribir. Entonces. Vamos. Ahora sí. Responsables del proceso de consulta. El organismo del Estado responsable de la medida. O del plan o programa a ser consultado será el encargado de coordinar, ejecutar y supervisar el proceso de consulta en la forma acordada con los pueblos afectados, debiendo el Estado disponer de personal con conocimientos y experiencia en estos temas y que pueda supervisar la adecuación de la consulta a los derechos humanos y estándares internacionales aplicables. Punto seguido. Dicho órgano también será responsable del cumplimiento y seguimiento de los acuerdos y medidas consultadas y otras dictadas en salvaguarda de los derechos de dichos pueblos indígenas afectados conforme lo señala el artículo, y me falta el número del artículo. Estamos citando un artículo, pero no lo tengo en este momento. Que tiene que ver con decisión, ejecución. No, el artículo X, que es sobre decisión, ejecución y seguimiento de la medida consultada. Eso. De la medida consultada. Eso. Bien. El título del artículo, por favor. Cecilia, el título del artículo. Es responsable del proceso de consulta. Responsable del proceso de consulta. Muy bien. Esa es la propuesta entonces consensuada de los pueblos indígenas respecto al artículo responsable del proceso de consulta. Sí. Muy bien. Observaciones, preguntas, consultas, inquietudes, dudas.
Acá. Ya, tenemos dos entonces intervenciones, por favor. Santiago Orpiz de Minería. A mí en general rescato varios elementos del concepto que han dado los pueblos. Lo único que sí, representando a los ministerios y los servicios que somos más reducidos en personal y en recursos, quería plantearles lo mismo que hemos planteado otros días, en el sentido que para nosotros como ministerio, siendo que probablemente no nos va a tocar hacer la consulta tantas veces, creemos que tiene que haber que nosotros evidentemente vamos a ser los responsables del proceso de consulta y el resultado a los que se llegue, pero nosotros creemos, y acá a lo mejor otras personas del gobierno piensan distinto, pero nosotros creemos que es importante que nosotros contemos con la asesoría experta de otros organismos que sepan más de estos temas en la ejecución de la consulta. Porque la verdad es que cuando un órgano o un ministerio pequeño como el de nosotros probablemente a nivel nacional, el Ministerio de Minería no son más de 100 personas, usted comprenderá que el proceso de consulta es un proceso que para hacerlo bien, para cumplir los estándares, para hacerlo lo bueno que nosotros queremos de este proceso, necesitamos contar con varios funcionarios que la verdad es que no contamos con eso, y además va a ser complejo que nuestros amigos de Hacienda nos provean de todos los recursos a cada uno de los ministerios y reparticiones. Entonces creemos que si bien estamos de acuerdo con que nosotros seamos los responsables de nuestros procesos de consulta, creemos que tiene que haber una parte más técnica con la que debemos contar con la asesoría de otro órgano que sea mucho más experto, porque al final lo que todos queremos de este proceso es que este proceso salga lo mejor posible. Y para eso, en vez de quizá que hayan 100 o 500 personas distintas, expertas, mejor que haya un grupo de expertos que nos pueda asesorar bien para que esto salga de la mejor manera posible. Hans y después Cecilia. Bueno, en relación a lo que señalaba Santiago, bueno, Hans Weber, Ministerio de Desarrollo Social. Contar un poco cómo funciona en la práctica hoy día los procesos de consulta. Efectivamente, es responsable el proceso de consulta el órgano responsable de dictar la medida. En este caso, el ministerio respectivo. Pero nuestra unidad apoya y ha apoyado a los diversos ministerios en sus consultas, entendiendo que no todos tienen el mismo conocimiento de las comunidades indígenas. Nosotros, y del tema de la consulta propiamente tal, nosotros los apoyamos en este proceso. Y nuestra intención es seguir apoyándolo. Por ende, creemos que también está en parte ahí recogido. Lo que sí nosotros funcionamos ministerialmente como órganos interdependientes. Por ende, yo no tengo facultades fiscalizadoras sobre otro ministerio. Nosotros le podemos emitir ciertas recomendaciones, informes, cuando ellos nos solicitan información respecto a una determinada materia, y así lo hacemos en la práctica. Por ende, nosotros no podríamos, porque al final el responsable de este proceso va a ser el órgano que dicte la medida. Nosotros vamos a apoyarlo y a asesorarlo, se podría decir, pero la decisión y el responsable siempre va a ser el órgano responsable de la medida. Entonces, cuando, no sé si ahí en la reacción se indicaba que después, no me quedó claro en la reacción si esta unidad que apoya al ministerio va a ser la responsable de la vigilancia o ver cómo se cumplen los acuerdos tomados en la consulta. Nosotros en ese caso no tendríamos mucha injerencia, porque el que tiene que cumplir en este caso los acuerdos que lleguen a tomarse en la consulta sería el ministerio a cargo de dictar la medida. Cecilia. Gracias. Al respecto, hablaba de que para ellos como ministerio creo que hay ministerios chicos, pero con bastantes recursos, como hay ministerios bastante grandes y con pocos recursos. Creo que no es el tema de que sean chicos o más grandes. Pero también respecto a eso, los responsables, usted lo mencionaba recién, de que los responsables son aquellos que dictan la medida.